Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 6 de la Unidad Didáctica de Administración y Gestión de Base de Datos, turno nocturno del Instituto Superior Tecnológico Público LURI. Como ya es costumbre, por favor, vamos a comenzar escribiendo presente dentro del chat. Ya saben ustedes que adicionalmente deben pasar asistencia en el formulario. Mientras yo voy compartiendo mi pantalla para comenzar la clase el día de hoy. El día de hoy, lo primero que vamos a ver es cómo gestionar y cómo vamos a desarrollar los famosos primary key y foreign key o llaves primarias y llaves por área. ¿Ya? Pero para esto, de todas maneras, vamos a hacer un paso con lo que respecta a tablas, campos, ya cómo crearlas, algunas instrucciones que hay, restricciones que vimos en las clases pasadas, pero de todas maneras para poder trabajarlo directamente. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco de tablas, ya de primarias, y ya de formar un poco más de conceptos con respecto a tablas, que es muy importante dentro de nuestra administración. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Tipos de tablas, crear tablas, eliminar tablas, y de ahí más adelante vamos a ver lo que respecta a llaves foráneas, funciones, modificar tablas, campos, insertar y todo esto. A ver, dentro de lo que es la formación orientada-objeto o dentro de lo que es la orientación objeto, que estamos viendo últimamente, ¿correcto? Nosotros estamos desarrollando continuamente objetos. Entonces, hablamos de análisis orientado-objeto, hablamos de diseño orientado-objeto, hablamos de programación orientada-objeto. Entonces, también debemos hablar que las bases de datos también son orientadas. ¿Y en qué consiste esta orientación objeto? Es decir, que una base de datos trabaja con objetos internos, se le ve desde el punto de vista como un objeto. Dentro de análisis habíamos mencionado que una orientación objeto, ¿correcto? Debe tener, cumplir con tres cosas fundamentales. Uno, era el nombre, ¿correcto? Dos, eran los atributos que podía tener. Y tres, era su comportamiento, ¿no? Porque cada uno de ellos debe tener un comportamiento específico. Entonces, la base de datos no son ajenos a esta programación y todos estos se manejan a base de objetos, ¿no? Entonces, esta base de datos son objetos que pertenecen a la base de datos, ¿no? Las tablas son objetos que pertenecen a la base de datos. Igualito podemos hablar, por ejemplo, de los procedimientos almacenados. También son objetos que pertenecen a una base de datos. Podemos tener las vistas, las relaciones y todo lo que tenga que ver con estas opciones o atributos se les conoce como objetos de la base de datos. Ahora, ¿cómo se organiza una tabla? ¿No? Obviamente ya nosotros tenemos experiencia con esto. Una tabla se organiza de forma de columnas y filas, o filas y columnas, en las cuales es parecido pues al Excel, como ustedes han venido trabajando, ¿no? Cada fila representa un registro único, ¿no? Esa es la idea, ojo, esa es la idea, que sea un registro único y cada columna un campo dentro de este registro. Acuérdense que una de las tareas principales dentro de un administrador y gestor de base de datos es evitar la redundancia de datos. Nosotros somos los primeros que debemos evitar estas cosas, ¿no? A la hora que se construye, a la hora que vamos a construir una base de datos, debemos prever estas cosas importantísimas, ¿ya? Y ver de que de alguna u otra manera evitar esta duplicidad. Que en algunos momentos es necesario, de repente sí, pero eso va a depender del tipo ya de información que podamos en ese momento poder trabajar. Entonces, pero no debe ser perenne, ¿no? Entonces, una buena gestión lo que hace es evitar la redundancia de datos, ¿correcto? Por eso se nos dice acá, cada fila representa un registro único, evitar duplicidad de datos, que es lo más importante, ¿no? Antiguamente no había este tipo de cosas, ¿no? Y lo que hacíamos nosotros era generar información redundante de un lugar a otro, y eso traía como consecuencia que
existan grandes volúmenes de información, ¿no? Y hoy en día la información ya no se debe trabajar de forma, digamos, descrita, ¿no? Sino la información se debe trabajar a base de códigos en las cuales me permita a mí poder utilizar estos datos, ¿no? Por ejemplo, yo necesito hacer un pago, simplemente presento mi DNI y con mi DNI puedo arrastrar mucha información de distintas tablas, ¿correcto? Pero antiguamente no, en cada tabla estaba mi DNI, mi nombre, mi apellido y se obtenía. Entonces, aquí existía redundancia de datos. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar ahora, este tipo de cosas, ¿correcto? Ahora, ¿cuántos tipos de tablas existen? Existen mucho más. Estoy colocando la más clara, por si acaso. Tipos de tablas dentro del SQL Server, ¿verdad? ¿No? Estamos hablando en forma general. Este es una, digamos, un valor agregado que está dando SQL Server. MySQL, por ejemplo, no trabaja con este tipo de tablas, ¿no? Oracle trabaja con estas y otras cosas más, ¿no? Correcto, por si acaso. Habíamos dicho que cada gestor de base de datos tiene un valor agregado sobre ya las cosas que están establecidas. ¿Qué es una tabla de comparticiones? ¿No? Las tablas comparticiones son tablas cuyos datos se han dividido horizontalmente entre unidades que pueden repartirse por más de un grupo de archivos y de una base de datos. Dentro de esta tabla de particiones existen dos formas, una que es la horizontal y otra que es la vertical, por si acaso. ¿Ya? Entonces, estas tablas, por ejemplo, lo que hacen es empezar a dividir, ¿no?, una tabla principal que tiene gran cantidad de datos. Por ejemplo, decir de registro 1 hasta 500 está en una tabla. De 501 hasta 1000 en otra tabla, ¿no? Pero tablas idénticas. ¿Ya? Por si acaso son tablas idénticas que permiten, ¿no?, se van a participar. Hay una tabla general, pero esta a su vez se va subdividiendo en tablas, ¿no? Se va subdividiendo de acuerdo a la cantidad de registros que pueda tener. La tabla particionada en forma vertical es casi idéntica, pero acá la diferencia es que se trabaja por columna, ¿no? De la primera a la quinta columna es en una tabla, de la sexta a la décima otra tabla. O sea, trabaja de la forma contraria. ¿Para qué se utilizan esto? En realidad se utiliza cuando se manejan grandes volúmenes de información, cuando el acceso a la data muchas veces es pesado. Por ejemplo, cuando trabajamos con una información, pues, vamos a hablar de 5 millones, 10 millones de registros, porque necesito consolidar, voy a trabajar con data warehouse, una galería de datos, ¿no? Pero necesito trabajar información relevante que me permita hacer una toma de decisiones para compras o para ventas de productos masiva. Entonces, trabajar con este volumen de información hace de que nuestro gestor se organice de esta forma, ¿no?, que es imposible poder leer. Entonces, una de las primeras opciones que se tiene es particionar estos datos. Entonces, estas tablas se deben particionar y se pueden crear para el trabajo. Eso lo veremos más adelante cuando trabajemos Data Warehouse, cómo trabajar estas cosas, ¿no? De ahí tenemos las tablas temporales, ¿no? La tabla temporal se almacena en una carpeta llamada TempDB que se encuentra dentro del servidor, ¿ya? Hay dos tipos de tablas temporales, las locales y las globales. Se diferencian entre sí por los nombres, la visibilidad y la disponibilidad. Ahora, las tablas temporales locales tienen un único signo de número, o sea, un nicho, como primer carácter de su nombre, y solamente está activo mientras la persona o el usuario que está haciendo uso de esa está trabajando. En el momento que se desconecta, esta tabla desaparece. ¿Correcto? Por eso se le conoce como tablas temporales, ¿no? Realmente, en la tabla temporal todos sus campos se inician con un nicho, ¿ya? Y solamente son accesibles por un solo usuario que la ha creado, obviamente, que está trabajando en ese momento. En el momento que él se desconecta, automáticamente esta tabla desaparece. De ahí tenemos las tablas temporales globales, ¿no? Tienen dos signos numéricos, o sea, doble nicho, como los primeros caracteres de su nombre. Con esto también identificamos cuál es una tabla temporal. Ahora, esta a su vez también
funcionan con todos los usuarios que la accesan. Aquí sí pueden trabajar varios usuarios. Pero cuando desaparece, cuando el último usuario que está accesando a esta tabla se desconecta y automáticamente también desaparece. Por ejemplo, por si acaso, ¿no? Local, un solo usuario, y las globales, varios usuarios. En la primera desaparece cuando el usuario se desconecta y en la global cuando el último usuario de todo lo que trabaja desaparece. Tabla del sistema. Ahí tenemos nuestra tabla del sistema. SQL Server almacena los datos que definen la configuración del servidor y todas sus tablas en un conjunto especial de tablas conocido como tabla del sistema. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Cada vez que nosotros creamos una base de datos, creamos tablas, creamos procedimientos almacenados, todo esto se almacena en la base de datos master. Por ejemplo, dentro del master, ahí va a estar toda esta información, se va guardando ahí. Entonces nosotros a través de algunos comandos existentes podemos leer las bases de datos que existen, podemos leer su metadata, ¿no? Una data, vamos a ver la diferencia ahorita para poder conversar lo que es una data y una metadata. ¿Ya? Cuando hablamos de data, estamos hablando de toda la información que puede contener una base de datos, ¿no? Esa información que nosotros tenemos constantemente. Pero ¿qué cosa es una metadata? Cuando hablamos de meta, escucha, algo grande, ¿no? Qué bacán. No, pero una metadata en este caso lo que conlleva es decirnos cuáles son las características de toda esta base de datos, ¿no? Dónde se encuentra ubicado, cuánto de espacio tiene, si está, qué restricciones tiene, cuántos usuarios están conectados a esta base de datos, ¿no? Qué fecha fue creado, la última fecha de creación. O sea, todas esas características que tiene, eso se le conoce como una metadata. Si hablamos de metadata en una tabla, podríamos, aparte de la información que tienen en sus registros, también de sus atributos que tienen una metadata de una tabla, también bonito, ¿no? ¿Cuáles son las llaves primarias que tienen? ¿Cuáles son las llaves foráneas? ¿No? Si están trabajando con algunas restricciones, ¿correcto? Toda esa información que está fuera del contexto, a esto se le conoce como información que está dentro, como metadata, ¿no? Ya, por si acaso. Entonces a nosotros nos permite poder conocer y saber. Y todo esto se guarda dentro del sistema. Ya dentro del sistema podemos nosotros poder trabajar estas cosas y consultar. Tablas anchas. Estas tablas, ¿no? Este tipo de tablas normalmente se trabajan en la mayoría de las empresas grandes, las grandes corporaciones. ¿Qué es lo que sucede? A veces nosotros necesitamos trabajar información, pero esta información que yo voy a almacenar en el momento no necesito para necesito que se quede en nulo, ¿correcto? Y esa información que llega va a llegar en gran cantidad, ¿no? Yo necesito tenerla. Entonces, estas tablas, que normalmente son por columnas, ¿no? Se pueden aumentar hasta 30.000 el número total de estas columnas permitidas dentro de una tabla, ojo, ¿ya? Las tablas dispersas son columnas normales que disponen de un almacenamiento optimizado para los valores de tipo nulo. ¿Ya? Y va a llegar un momento que se necesita en una columna, ojo, almacenar de repente el comprimido de algún tipo de información, de una venta, de un reporte, por ejemplo, ¿no? De un reporte de cuántas hojas, de 200 hojas, 300 hojas, pero no lo tengo en el momento. Yo sé que en algún momento lo tengo que colocar. Por ejemplo, ¿cómo podríamos trabajar ahorita una tabla ancha? Un ejemplo. A ver, ustedes generan su base de datos y dentro de su base de datos ustedes quieren almacenar todas sus películas o fotografías, por ejemplo. ¿Correcto? Pero ustedes no saben estas fotografías cuánto pesan. Y las fotografías tienen tamaños completamente distintos. No hay las fotografías, no todas las fotografías pesan igual. No todas las películas de alta calidad pesan igual. Entonces, a esta nosotros vamos a poder ir almacenando, ¿no? Vamos a tener que trabajar. Y este tipo de información es variable. Entonces, una de las cosas importantes
poder trabajar con esta información y poder almacenar dentro de estas fórmulas. Vamos a ver cómo crear tablas. O sea, para crear tablas tenemos dos formas. La parte visual, la parte de nuestro management, ¿no? La cual nosotros nos acercamos, damos un clic derecho y lo creamos. Esa es la parte clásica que tenemos. Podemos incrementar inclusive una llave, podemos incrementar un montón de cosas, ¿no? Restricciones, podemos hacer que los campos sean únicos. Pero dentro de nuestro quehacer diario, vamos a tener que utilizar nosotros, ¿no? Los scripts, que son los que nos permiten poder trabajar abiertamente. Ahora, un script de estos tipos tiene muchos, aparte de esto, tiene más cosas, ¿ya? Por si acaso, aparte de esto, tiene mucho más cosas que ustedes van a poder trabajar, ¿no? Podemos generar distintos tipos de, la sintaxis general, obviamente parte desde create, ¿no? Y lo que quiero crear, el objeto que quiero crear en este caso es una tabla, ¿no? Y seguida de un nombre, ¿correcto? Adicionalmente a esto, siempre entre paréntesis, vienen todos los nombres de los campos seguidos del tipo de variable o tipo de dato con el cual van a trabajar, que cuenta, pues, ese cuenta con la cantidad de variables o tipo de datos que se van a trabajar, ¿no? Va su primera restricción, ¿no? Aquí hablamos de la primera restricción, que son los null y los no null. Una restricción de tipo null significa que este campo va a aceptar valores nulos. Y una restricción de tipo no null significa que este campo es obligatorio, es decir, que necesariamente se debe almacenar un valor. ¿Correcto? Ahora, yo les hago la pregunta acá. ¿Un espacio es un valor o no? A ver. Yo digo, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo lo voy a pintar y lo vamos de frente como si fuera programación, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, ¿no? A ver, de tipo green, acá, texto. Entonces yo digo, por ejemplo, código es igual, ¿no? Hago mi espacio y punto y coma. Sí, adelante. ¿Correcto? Digamos, en esa sintaxis que yo les acabo de crear, ¿aceptaría o no aceptaría? ¿O hay un error? Porque yo le he puesto que cada código sea de tipo no nulo. Entonces mi pregunta es, ¿acepta o no acepta? ¿O vota un error? Acuérdense que mi campo dice que es not null, o sea, que no acepta vacíos, ¿no? Entonces yo pregunto, entonces, ¿votaría un error o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? No, no vota ningún error. Ojo, un espacio es un carácter, es un valor. ¿Ya? En cambio, si no le pusieran nada, ahí sí hay un error. ¿Ya? Por si acaso. Si yo pongo un espacio, entonces ese espacio ya tiene un carácter en blanco. Y ustedes saben que un carácter en blanco ya es, ¿no? Ya tiene un valor, un bit o un byte, ¿no? Entonces ya tiene un peso. En cambio, si no le muevo nada, ¿correcto? Si le mando vacío, ahí sí. Ya hay que tener bastante cuidado con eso. Ya, esa es una restricción. Ahora, de ahí vienen pues los famosos constraints, ¿no? Que nos permiten construir, y acá nosotros construimos nuestra restricción. ¿No? Acá estamos construyendo, por ejemplo, un valor único. ¿Qué significa construir un valor único o único, ¿no? O único, como quieran hablar? Que este valor solamente esté una sola vez en nuestra tabla. Acuérdense que trabajar con el primary key, ¿no?
con el primary key, con la llave primaria, ya se crea una restricción que no van a haber dos iguales. Ya, por si acaso. También si le estoy diciendo que el primary key, si no utilizo un unit, entonces yo digo que mi tabla, ¿correcto? No van a haber dos claves primarias idénticas, ¿no? Desde ahí ya tengo una restricción. Pero si adicionalmente a esto yo utilizo y genero mi constructor, ¿correcto? Entonces, construyo mi constructor, mi restricción único, entonces significa que además de las llaves primarias, no va a existir un código que se repita, ¿no? Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Como trabajamos con un ID, ese ID como es autonumérico se va incrementando, pero no hace consulta con respecto al código. Porque yo puedo colocar el mismo DNI 100 veces y no voy a tener ningún tipo de problema, porque yo estoy controlando por el ID 1 con el DNI 1, el ID 2 con el DNI 2 y así sucesivamente, el ID 3 con el DNI 1. Entonces, como yo lo controlo, entonces voy a tener esa repetición de campos, ¿no? Por eso es de que se utiliza el Unique. Ahora, con respecto a esto, por ejemplo, ¿cómo se construye, no? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿No? Se utiliza la palabra reservada, constraint. Ahora, una de las cosas importantes de esto es digamos, existe una simbología, ¿no? Por ejemplo, nosotros necesitamos trabajar con una variable que identifique a este código único, ¿ya? Entonces, normalmente se le coloca el QNQ o simplemente se le pone el QQ o solamente la U, ¿no? Algunos colocan la U. Seguido de el nombre del campo con el cual queremos trabajar. Esto me identifica rápidamente. De ahí la palabra reservada unit y el campo por el cual quiero que sea este valor. Adicionalmente a esto, yo necesito crear, ¿no? Necesito crear las llaves foráneas, ¿correcto? Acá también está cómo crear las llaves foráneas. Igualito, ¿no? Utilizo la palabra reservada, ¿no? Constraint. Y aquí también, ¿no? Se utiliza el FK, ¿no? ¿Seguido de qué? Seguido de la tabla original, o sea, donde se encuentra la clave foránea o la llave foránea, seguido de la tabla por la cual se encuentra la llave principal, ¿no? La palabra reservada foreign key y el nombre del campo que vamos a colocarlo como llave foránea. Y después viene la palabra reference, o sea, hace una referencia a quién. Hace una referencia a la tabla, ¿correcto? Donde se encuentra la llave primaria y el nombre del campo que pertenece a la llave primaria. ¿Ya? Esa es la forma de... Ahora, pero, acá viene un tipo de restricción que es muy importante dentro de estas cosas. Cuando nosotros hacemos referencias, ¿ya? Dentro de esto, vamos a tener dos restricciones, el on-delete y el on-update, ¿no? Y dentro de esto vamos a tener el no-action y el cascade. Dentro de este on-delete, ¿qué significa? No? Significa que si yo borro mi llave primaria, ¿correcto? Todas las llaves foráneas que están conectadas a esta también se van a eliminar, por si acaso. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando utilizamos esto, ¿no? Entonces, si yo con esto estoy autorizando, ¿no? Que si yo borro mi llave primaria, todas aquellas llaves que están foráneas, que están relacionadas con esta, también se van a eliminar. Igualito sucede con el update, ¿no? Con el update se utiliza el cascade. Si yo hago una modificación a mi llave primaria, automáticamente el resto, ojo, del resto de los registros que se encuentran en otras tablas que están direccionadas, automáticamente se modifican y sincronizan. ¿Correcto? En cambio, si por defecto siempre es no action, si no coloco este no action, ¿qué significa? Que si yo borro mi llave primaria, no me va a permitir borrar el resto. ¿Por qué? Porque va a existir. ¿Ya? ¿Va a existir qué?
va a existir registros que dependen de él. Y como existen registros que dependen de él, va a ser difícil, ¿no? Es como cuando yo quisiera, por ejemplo, tengo mi factura y tengo mi detalle de factura. Yo quiero borrar mi factura, ¿correcto? Entonces, no se pueden borrar los registros de abajo, porque habría que visualizar o saber por qué estoy borrando o estoy anulando, ¿no? Porque una cosa es decir, anular una factura, colocarle un estado a la factura, decirle, esta factura está anulada, pero dejo los registros de todos los campos, perdón, de todos los productos que estoy anulando. Y otra cosa es desaparecerla del sistema. Y de esto estamos hablando, de desaparecerlo del sistema, ¿no? Cuando podemos decir, casé, y todo estamos diciendo que yo no voy a anular, sino voy a borrarlo del sistema. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de protección y de proteger la información que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. ¿Correcto? Por si acaso, ¿no? Y todo esto, pues, se tiene que prever, se tiene que analizar, ¿no? Por eso que el administrador de base de datos va de la mano con el gestor, con el analista, que le entrega la información y se tiene que preparar toda la estructura y saber cómo se están amarrando para crear los índices, para crear las relaciones, ¿no? De llaves foráneas y todos los casos que podamos tener. ¿Correcto? Entonces, ya esta es la sintaxis general, digamos, para poder crear una tabla. Existen más campos, obviamente, existen más opciones, ¿no? Pero estas son las principales. ¿Cómo eliminar una tabla? Bueno, simplemente accedemos a la base de datos y colocamos la palabra drop seguido de la instrucción table, porque lo que quiero borrar el objeto es table y el nombre de este objeto. Tener bastante cuidado con esta situación de utilizar la palabra drop. ¿Por qué? Porque cuando se borra una tabla, no solamente se borra la estructura, se borra toda la información contenida dentro de la tabla, que es muy distinto a utilizar un delete, ¿no? dentro del DML. El delete lo que hace es borrar un registro, pero no me borra la estructura. O yo hago un delete from una tabla y se borra toda la información de la tabla, pero la tabla sigue existiendo. Y a través de un algoritmo yo puedo recuperar la información que estaba. Pero cuando yo utilizo la instrucción drop, estoy borrando, entre comillas, físicamente la tabla. O sea, la tabla ya no va a existir, la tabla se va a ir. ¿Ya? ¿Cómo se crean las llaves primarias en tablas existentes? ¿No? Muchas veces nosotros creamos las tablas y no le colocamos porque en ese momento no sabemos cuál va a ser la llave principal. No hemos determinado todavía porque de repente por la premura del tiempo, ¿no? O de repente dentro del análisis se ha visto que pueden ser 2, 3, pero no, mejor quedamos en uno. Entonces no existe una decisión dentro del momento. Entonces se utiliza, ¿no? Se utilizan, digamos, algunas instrucciones que nos permiten trabajar. En este caso, por ejemplo, se ha creado la tabla TV categoría, donde tiene dos campos. La primera, que es ID categoría con nombre, que no acepta nulos y que es de tipo identitario, es decir, que se incrementa, no va a tener un incremento. Cuando no se colocan los valores dentro del identitario, por defecto asume que inicia en el primero y se va incrementando de uno en uno. ¿Correcto? ¿Ya? Y después tenemos una descripción que es una cadena de 60 que da poco aceptado. Esta tabla, bueno, se creó. Y al final nos dicen, oye, por si acaso, ahora sí, tu ID categoría va a ser la llave primaria. Entonces, lo que nosotros hacemos es adicionar, o el ADD, obviamente entramos al alter, que hemos hecho la modificación, alteramos la tabla de tipo TV categoría, lo que hemos creado arriba, y le adicionamos un constructor, ¿no? Un constraint. Y, como le dije anteriormente, utilizar, ¿no? Esta sintaxis del PK. Este PK y de categoría, esta es una variable que se utiliza para la base de datos, para el gestor de la base de datos. Ojo, nosotros no lo vamos a trabajar. Esto lo trabaja el gestor de base de datos internamente para poder identificar
¿Ya? Por si acaso. No es que nosotros cuando queramos direccionarlo o actualizarlo, trabajar, vamos a utilizar el PK de categoría. No, vamos a ir trabajando con el ID de categoría normal, sino que este nombre es para la base de datos del sistema. ¿No? Seguidamente de primary key, la palabra reservada clustered o no clustered, es decir, si quiero agrupado o no quiero agrupado, ¿ya? Y la palabra o el nombre del campo, que la cual quiero convertirlo como llave principal, ¿no? O primary key. Ahora, ¿cómo crear las llaves foráneas en tablas existentes? ¿No? Igualito, de la misma forma, estas llaves foráneas son creadas, ¿no? Con el arte entero igualito, lo vamos a construir en la parte de abajo, y como les decía anteriormente, se debe seguir una forma, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es utilizar la construcción, el foreign key, como les dije, la tabla origen y la tabla donde se encuentra la llave primaria. Utilizar la palabra reservada foreign key, que es la que nos va a generar la llave foránea, y el nombre del campo, ojo, el nombre del campo, con la cual yo voy a relacionarla con la llave primaria, ¿no? Voy a utilizar la palabra referencia, ¿no? Obviamente la tabla original donde está la llave primaria y el nombre del campo de la llave primaria. Y de ahí si quiero utilizar, obviamente, el onDelete Cascade o el Update Cascade, ¿no? Si quiero que cuando haga un borre, correcto, se elimine constantemente todo el resto que viene. De ahí vamos a ver algunas restricciones, correcto, la restricción unique, que ya le dije anteriormente, ¿no? Que es único, que es un campo único, eso significa de que estos campos no pueden ser repetidos dentro de nuestro sistema, ¿correcto? O sea, a la hora que un usuario quiera insertar algún tipo de información y este campo sea único y se está duplicando, automáticamente enviará o mencionará o mostrará, visualizará un mensaje, no de error, ¿no? Sino simplemente haciendo el reconocimiento que el tipo de dato que está, o el tipo no, perdón, que el dato que está insertando ya existe, ¿no? Y con esto me permite saber que realmente me estoy equivocando o anteriormente alguien tiene introducido un valor equívoco, ¿no? Y esto es muy fácil en los DNI, ¿no? Yo puedo cargar un DNI y me dice este DNI ya existe. Y estos errores clásicos, ojo, suceden en la RENIC. Aparecen muchas personas que están muertas. Pero si yo estoy vivo, a la hora que han digitado, han colocado, no había una verificación, ¿no? Entonces, simplemente se también se dan cuenta, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo ha sucedido esto? Y ni siquiera por homonimia, ¿no? Existe un error dentro de estas cosas, y es palpable, y le han hecho ya la salvedad, pero bueno, sí, hay con su terquedad. Entonces, aquí igualito utilizamos, ¿no? La forma de cómo crear tanto en las dos formas, ¿no? Dentro de cuando creamos una tabla y cuando la tabla ya existe, ¿no? Cuando creamos una tabla, igualito se utiliza, ¿no? El acá transaction unique, ¿no? El campo que quiero construir que sea único, y cuando la tabla ya existe, utilizar el alter table. La restricción check, lo que pelearon algunos la semana pasada, ¿no? La antepasada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué cosa es el check? El check lo que hace es verificar o controlar o chequear, ¿no? Hoy quiero chequear, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben muy bien que son, ¿cómo se llama esta palabra que quiere que se peruaniza? Se peruaniza, tiene un nombre, ¿no? Así como guachimán, ¿no? Entonces, te voy a chequear, ¿no? Checo. Entonces, este check lo que hace es un control con respecto al campo. Este campo, obviamente, es de valor numérico. Y lo que le está diciendo acá es de que existe una restricción para los valores que deben ingresar en esta columna. Entonces, ahí yo le estoy poniendo una restricción que la columna que estamos construyendo solamente puede ingresar datos
mayores que 10 y menores que 50. Eso significa que ingresarán desde el 11 hasta 49. Si yo quiero ingresarle algún tipo de valor equívoco, acá, por ejemplo 3, o quiero ponerle 70, entonces también muestra un mensaje de advertencia diciendo que el valor que ustedes quieren insertar, o de repente un campo no sé, de precio, ¿no? Que deba ser mayor que 0, porque no existen precios, ¿no? Un valor de algo que esté en 0. Entonces también me permite poder trabajar. ¿Cómo agregamos columnas a una tabla? Nosotros ya hemos creado, sabemos cómo crear una columna, pero ¿qué pasa si me olvidé? ¿No? O ya dieron las 5 de la tarde y tengo que irme corriendo, ¿no? Y lo grabo y mañana continúo, ¿no? Entonces, para poder agregar una columna, ya saben que de todas maneras se utiliza el alter table, ¿correcto? El nombre de la tabla y obviamente la palabra reservada, añadir, es adicionar. Se coloca el nombre de la columna, el tipo de dato, ahora si es nulo o no es nulo, ¿correcto? La siguiente columna, si quieren otra columna, si es entero, ¿no? Y así sucesivamente, todas las columnas que yo quiero ingresar. ¿Ya? Por si acaso. Esta es la forma de poder agregar columnas a una tabla. Así como puedo agregar, también puedo eliminar las columnas de una tabla. Igualito, utilizo la palabra alter, que es la que me permite modificar la tabla, y dentro de esta también hago un drop a la columna, ¿no? Drop column, y pongo el nombre de la columna. Ojo, también aquí, si yo coloco drop, toda la información contenida en esa columna, desde el registro 1 hasta el registro n, se borra. Ojo, y no se recupera. Hay que tener bastante cuidado desde el uso de la palabra o del comando de instrucción drop. Drop permite borrar todo lo que hay dentro de esa columna, no de la tabla, de esa columna. ¿Correcto? Y si estamos con información, bueno, ya saben ustedes. ¿Y cómo modificar una columna? Igualito, ¿no? ¿Correcto? Utilizamos el alter y utilizamos el alter column, el nombre de la columna. Le podemos cambiar inclusive el tipo de dato, porque si ven ustedes, se crea inicialmente con un tipo de dato llamado int, ¿no? Después le inserto un valor que es igual a 10, ¿no? Y después modifico esta columna, la convierto en decimal y va a tener una longitud de 3 por 2 decimales, ¿correcto? Por si acaso, ¿no? Y si yo quiero leer ese valor, saldrá 10.00. Ya, porque el valor arriba está, no tiene ningún problema en la alteración. ¿Qué es default? ¿No? Siempre hemos visto la palabra por defecto, ¿no? Siempre, oye, por defecto hace esto. ¿Qué cosa es por defecto? ¿Qué entienden ustedes por defecto? A ver, ¿qué entienden ustedes por defecto? Que automáticamente le carga en ese campo un tipo de datos. No, pero en la vida normal. Por defecto. Pero ya viene predeterminado. Que ya viene predeterminada. No es como si fuera una regla, ¿no? En realidad es una regla. Por si acaso, si no lleva mascarilla, acá te damos una. ¿No? A ver. O todos los que ingresan se acomodan de esta forma. Por defecto, cada vez que te enamoras, vas a quedar feliz. Hay algo que ya está predestinado. Entonces, igualito sucede acá, ¿no? Acá le llamamos default, bueno, la palabra default, ¿no? También le llamamos defecto, ¿no? Por default, ¿qué es lo que sucede? Cuando un campo, y ojo, pero para esto el campo debe aceptar nulos, porque si no acepta nulos, no puede estar en contra, ¿no? Entonces, si el campo está nulo, si yo no le paso ningún tipo de información y tengo la palabra default, o sea, ya ha sido creada tal por defecto, entonces se le coloca, ¿no? Un valor que está predeterminado. ¿Y en qué momento lo utilizo? A ver, por ejemplo, yo quiero generar empleados, ¿no? Quiero tener mi tabla de empleados. Entonces, los empleados tienen un estado, ¿no? Que están activos porque están trabajando en ese momento. Yo digo, 1 si está activo, 2
Por ejemplo, si está con descanso medio. 3 si está de vacación. 4 si está de baja. Acuérdense que la información, evitar borrar, ¿no? Es preferible trabajar con información que esté en esos momentos almacenados y simplemente separarlos a un lado, pero no borrarlos, ¿no? Porque los históricos siempre tienen que quedar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, ¿no? Cuando yo cargo a un trabajador, si yo voy a darle alta, por defecto tiene que estar activo, ¿cierto? No creo que voy a cargar a un trabajador para darle de baja. Entonces, por ejemplo, por defecto yo puedo decir que su estado sea 1, por ejemplo, que significa que está activo. Entonces, en esos momentos es donde se utiliza. Evitar, digamos, estar cargando toda esta información, diciéndole al sistema o al software, oye, coloca tal valor, coloca esto, ¿no? Automáticamente no le pasa nada y el sistema solito reconoce y se lo va a colocar. ¿Correcto? Por si acaso. O de repente en fecha de matrícula, ¿no? Yo quiero colocar una fecha de matrícula, entonces ya tomo la fecha del sistema y la fecha del sistema se lo muevo al campo de ahí, ¿no? Al campo de fecha de matrícula de la tabla. ¿Pero para qué? Simplemente le pongo default de no se y automáticamente la fecha se carga adentro y ya nadie lo modifica, ¿no? ¿Correcto? Es una forma también de seguridad que podemos tener dentro de esta situación para saber con qué estamos trabajando. ¿Por qué? Porque sucede que yo puedo cambiar la fecha del sistema, de mi equipo. ¿No? Si yo le digo toma la fecha del momento, entonces va a tomar la fecha que tiene ese momento y lo va a guardar con esa fecha. Entonces, otra cosa sería que tome la fecha del servidor, que es la fecha que no se puede cambiar, ¿no? Y que se hace internamente porque la base de datos está guardada en un servidor. Y tomaría esa fecha y se guarda. Como medida de seguridad informática, ¿no? ¿Correcto? Y esto es lo que podríamos colocar dentro de esto, ¿no? ¿En qué momento se utiliza? ¿Para qué se utiliza? Ahí está. ¿Correcto? Listo, muchachos. Ahora sí entramos al laboratorio número 6, que está dentro de su Classroom. Por favor, bájenlo y comiencen a desarrollar. Va a haber más para desarrollar, pero esa es una primera parte. Ahí tienen las diapositivas en las cuales ustedes están trabajando, ¿ya? Y ahí están las instrucciones que ya le hemos visto anteriormente, ¿ya? Y van a empezar a construir lo que tenemos ahí dentro del Classroom, ¿no? Ya como primera parte, sobrado tienen hasta el break y después de eso ya continuamos con otra parte más. La base de datos se va a llamar DBLURIN y seguido de su DNI. No vayan a colocar todo, por favor, en script, porque esos scripts lo van a subir. ¿Ya? Por acaso. Ese script lo van a subir. No es que van a crear ustedes normalmente aquí con el pie derecho en la parte visual. No, ese script ustedes lo van a subir. ¿Ya? Por acaso. Todo es en script. Utilizando las características que tenemos que ver con los comandos. Aquí se ve claramente, ¿no? Si son scripts creados por ustedes, o son scripts creados por la máquina, porque empiezan a colocar un montón de instrucciones, sentencias, comandos, como ya he visto la semana pasada, que enviamos. Así que la semana 8 ya vamos a generar algunas evaluaciones, ¿no? Y respecto a eso, ya con estas prácticas vamos a poder desarrollar, ¿no? Esa es la idea de la práctica de laboratorio. Generen su script y de todo el script, ¿no? Si no saben la clave del SA, simplemente entren en modo Windows, ¿ya? No saben la clave del SA, entren en modo Windows. No hay que
Ahí, selección bajo, no arriba, sí, móvil. No conoce la clave y entra móvil. Tiene que ser con script, no con eso. Tiene que ser con esa forma, no. Tiene que ser con script. ¿Ya? Tiene que ser con script, la que estoy visualizando. Generen su script para crear la base de datos. Ya se la hemos visto en la semana antepasada. La semana pasada también hemos hecho un ejercicio parecido. Entonces generan ustedes a través del script, por favor. Dentro de D van a crear ustedes su carpeta, ¿ya? Dentro de D van a crear una carpeta y en esa carpeta en D van a crear la base de datos. Pueden crearle semana 6, no sé, con sus apellidos, se gustan, pues ya creo que están sus apellidos. Y cada una de estas instrucciones es un script, ¿correcto? Pueden ser en un mismo script y van colocando abajo. Colocan la palabra go y de ahí continúan con el siguiente.